Hola, buenas noches. Ah, Les quiero dar la bienvenida a este espacio, a este momentito que voy a sacar para compartir con ustedes en el día a día. Le quiero dar las gracias de antemano a los que van a mirar este video, también a los que van a compartirlo. Sé que le va a servir de mucho a las personas que quizá pasen por momentos difíciles. También, en primer lugar, quiero darle las gracias a Dios porque Él fue quien encendió esa chispa en mí de que tenía que compartir con ustedes su palabra y mi testimonio. Uno de todos los testimonios que tenemos, pero yo siento que ese es el testimonio que más me ha marcado en mi vida. Le doy gracias a Dios porque Él fue que me iluminó para que compartiera y dejara la timidez. Y aquí estoy, dispuesta a hacer lo que Él me mande. Y cuando Dios manda, pues hay que obedecer. Así que nada, gracias por mirarme y espero que les guste lo que vean en todo el contenido que vaya a desarrollar durante todos estos días que voy a estar compartiendo con ustedes un momentito. Bueno, este día voy a iniciar con el testimonio que más me impactó, como dije anteriormente. Y recuerdo que el día 3 de septiembre del año 2020, ya estaba en los últimos días de mi embarazo. Y recuerdo que mientras estaba en la cocina ese día, recuerdo que siento un dolorcito. Y yo dije, como que este dolorcito está fuera de lo normal, como que no es uno de los dolores que me ha dado anteriormente. Porque sabemos que las mujeres cuando estamos embarazadas tenemos contracciones falsas. Entonces yo dije, no, este dolor no es una contracción falsa, es un dolor diferente. Y nada, seguí mi rutina en esa mañana, normal. Y recuerdo que me voy a la sala después y vuelve y me da el dolor. Y me paro y vuelve y me da el dolor. Y estoy frente a un espejo en ese momento. Y digo, Dios mío, si esto es así, esto va a doler. Pero nada, yo recuerdo que mientras estaba ahí llamó a la doctora y le digo, mire doctora, yo siento que me está dando mucho dolor, es un dolor muy fuerte, ¿qué hago? Me dice, no, pues venga a la clínica para hacerle su chequeo, a ver si es que ya llegó el momento. Bueno, pues yo me fui feliz, porque yo dije, bueno, voy a conocer a mi hija. Mi hija era una traviesa desde el vientre porque no se quería dejar ver la carita en los ultrasonidos 3D. Entonces ya estábamos ansiosos por conocerla. Y mientras recuerdo, llego a la clínica, es cuando comienza lo un poco difícil. Pues estoy sentada en mi momento para esperar mi turno. Y cuando me dicen que pase, y yo siento que me está doliendo la cabeza. Dolor de cabeza incómodo. Y le digo, me duele la cabeza. No sé por qué. Todavía las contracciones no eran constantes. Me toman la presión arterial y efectivamente tiene la presión un poco elevada, cosa que no es bueno para una mujer que está embarazada. Es peligroso. Bueno, pues ahí me examinan y me dicen que sí, que ya tengo 1 centímetro para dar a luz, que todo iba a avanzar poco a poco, que ya me tenía que ir de emergencia al hospital porque mi presión estaba un poco alta y puede ser peligroso tanto para mi bebé como para mí. Bueno, pues me fui a la clínica, al hospital, perdón. Cuando me voy al hospital, allá me ingresan, me mantienen en observación. Pues cuando llegué al hospital todo se mejoró, la presión no se volvió a subir, nada, todo se controló por la gracia de Dios. Bueno, pues en lo que estaba ahí en el hospital, recuerdo que ese día me sentía nostálgica porque mi esposo estaba un poco retirado en el trabajo, en su trabajo estaba un poco retirado del lugar. Y nada, lo llamo, le digo, mira mi amor, me tengo que ir al hospital. Y me dice, sí, vete, yo llego ahí en 2 horas porque me tenía que ir de emergencia. Bueno, pues ya a lo más tardar llega mi esposo. Y cuando mi esposo llega ahí,
Estábamos felices porque nuestra hija venía. Bueno, pues fue un día difícil porque fue un día de mucho dolor, de labor de parto, fue un día muy complicado. Pero recuerdo que al otro día, ya en la mañana, cuando yo sentía que no podía más, yo sentía que no tenía las fuerzas, yo pedía que por favor necesitaba una cesárea, que yo no podía, le decía, yo no puedo, no aguanto, le decía a los doctores. Ellos me decían, usted sí puede porque usted es fuerte, usted está saludable, me decían. Y recuerdo que mientras estaba ahí en ese proceso, sí lo logré. Sí pude traer a mi hija al mundo de la manera natural como Dios ordenó que fuera. Bueno, pues recuerdo que vimos a nuestra hija y fue una emoción, una niña preciosa, saludable, una niña extraordinaria. Esa niña desde que nací ves riéndose. Si quizás algunos la han visto en mis redes, se dan cuenta que ella, todas las fotos está riéndose como una niña grande. Entonces, nada, por la gracia de Dios, todo mi parto salió bien, excelente. Hasta ahí todo iba bien. Duramos en el hospital 2 días. Al tercer día, pues ya me dan de alta, tengo que venir a la casa. Recuerdo que ese día yo estaba ya ansiosa por llegar a la casa porque me sentía bien cansada. Llevaba 4 noches sin dormir, sin contar las anteriores de las últimas semanas del embarazo. Bueno, pues recuerdo que llegamos a la casa. Yo estaba un poco agobiada, un poco triste porque nadie pudo estar conmigo más que mi esposo en el parto, y después de nadie me podía ver porque no podía exponer a mi hija por la situación de la pandemia. Y recuerdo que ese día, cuando llegamos aquí a la casa, yo llamo a una amiga para ver si ella puede venir, porque una tía iba a venir, pero llegaba al día siguiente. Pero esa noche yo me sentía tan agotada que sentía que yo no podía tener mis ojos abiertos. Y recuerdo que mientras estoy ahí, llamo a mi amiga y me dice que no, que ella no va a poder, no puede porque se estaba trasladando a otro estado. Bueno, pues no me quedó de otra que seguir adelante. Pero recuerdo que en ese momento mi esposo salió a la farmacia a comprar leche para la bebé. Y cuando mi esposo sale, me da un mareo. Me sentí mareada. Y recuerdo que ese día estaba hablando con mi mamá y mi mamá me dijo, ¿tienes alcohol? Trata de oler el alcohol. Me paro como pude, busqué el alcohol, lo estaba oliendo. Y me siento. Y cuando mi esposo llega, le digo, mi amor, creo que tengo la presión bajita. ¿Me puedes tomar la presión? Bueno, pues él viene, me toma la presión, pero realmente la presión estaba muy elevada. Entonces le digo, no, esto no es normal. Me trato de calmar ahí un poquito, pero llega un momento en que me estoy sintiendo peor, me estoy sintiendo mal. Y le digo, mi amor, tómame la presión nuevamente. La presión estaba más elevada. Bueno, pues resulta que al momento, al rato, en lo que nos estamos aquí ordenando, como que yo traté de obviar lo que estaba pasando. Y no, me comencé a sentir una pierna entumecida, la pierna derecha. Comencé a sentir la pierna tiesa, que no la podía mover bien. Y yo dije, no, esto no puede ser normal. Y me sentí tan mal que tuvimos que llamar al servicio de emergencia 911. Y nada, yo realmente me tuvieron que llevar al hospital corriendo. Cuando llego al hospital me diagnostican con preeclampsia después del parto. A muchas mujeres les da durante el parto, a otras después. Realmente yo sentí que iba a morir. Realmente yo sentí que iba a dejar a mi hija sola, que ya ella había llegado a mi fin, que no sé. Bueno, cuando llego al hospital yo no sabía, yo me preguntaba que por qué a mí, que por qué me estaba pasando eso, que por qué yo. Y recuerdo que ese día en emergencia clamaba al Señor y le decía, Señor, pero mi hija. Tuve que llamar a una vecina para que se quedara con mi hija y me quedé totalmente angustiada. Recuerdo que al despedirme de mi hija, cuando me iba en la ambulancia, yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba,
Cuando me montan en la ambulancia, yo lloraba de la angustia. No es fácil uno tener un bebé 9 meses en el vientre y que a los 3 días tengas que separarte de él, de haber nacido el bebé. Y yo, mientras estaba ahí, recuerdo que clamaba al Señor y le pedía que por favor, que no permitiera que me dejaran ahí, que por favor, yo me quería venir para mi casa. Y cuando estaba ahí, viene la enfermera y me dice, tenemos que hacerte la prueba del COVID. Y yo le digo, ¿por qué? Si ya me la hicieron cuando iba a dar a luz y salió negativa. Porque te tienes que quedar ingresada, me dice. Y yo, ¿cómo que me tengo que quedar ingresada? Dice ella, sí, tienes que quedarte ingresada porque tienes preeclampsia. Y eso es muy peligroso. Y yo le dije, no, yo no puedo quedarme porque yo tengo una bebé recién nacida. Mi bebé no tiene a nadie que no sea a mí. Mis familiares vienen, pero no hoy mismo, le digo. Entonces en ese momento llamo a mi tía, le explico lo que está pasando y mi tía coge un vuelo inmediatamente para venir para acá. Bueno, pues por la gracia del Señor ella vino y se quedó con mi niña. Y ahí me tranquilicé un poco, pero no estaba exenta al sentirme triste porque yo quería estar con la niña. Yo quería estar con ella porque era mi bebé, o sea, estaba recién nacida. Bueno, pues recuerdo que al pasar todo eso, ya cuando me llevan a la habitación, me pusieron un medicamento de magnesio. Eran unos sueros bien grandes y eso era para evitar que yo convulsionara o que me diera un derrame cerebral o que me diera un infarto. Y bueno, me pusieron el magnesio y les cuento que esa noche fue una de las peores noches de toda mi vida. Esa noche recuerdo que cuando me pusieron el magnesio, me comenzó a dar los efectos que eso provoca en el cuerpo, y lo cual fue casi la pérdida de la visión totalmente. No me podía sostener sola, tenía que ser de ayuda porque cuando me paraba mis pies caían y si no me ayudaban a pararme no podía. Recuerdo que el habla era un total desastre, era algo que yo me preguntaba que por qué y que por qué a mí. Yo me preguntaba, Dios mío, ¿dónde tú estás? ¿Por qué tú estás permitiendo que esto me pase? Yo quiero estar con mi hija, yo siento que no puedo. Bueno, pues llega el segundo, me dijo la doctora. Yo le dije, ¿y cuánto tarda en que mi presión se controle? Ella me dijo, eso tarda de quizás 2 días. O sea, ya, te medicamos y en 2 días tú vas a estar en tu casa, me dice. Y cuando me dijeron en 2 días, yo dije, bueno, señor, pues ok. Yo me conformé. No muy a gusto, pero me conformé. Y recuerdo que tenía que durar 24 horas conectada con ese medicamento. Y estaban chequeando mi corazón constantemente, tomándome la presión cada 15 minutos, la presión cada vez más elevada, más elevada, más elevada. Y recuerdo que cuando estaba ahí ya el segundo día, todavía no me dicen que me voy, pero yo estoy esperando que el segundo día me digan, ya usted se puede ir a su casa. Y llega el doctor y me dice que no me puedo ir porque mi presión no disminuye. En vez de bajar, aunque me medicara, mi presión se elevaba más. Bueno, pues en esos momentos yo desarrollé lo que fue la ansiedad. Me dieron ataques de ansiedad, crisis me dieron estando en el hospital ingresada. Pero agradezco a Dios por mi esposo, porque él nunca, en ningún momento me dejó sola, en ningún momento él decayó. Yo sé que él estaba también triste porque él quería estar con la bebé, pero él decía, la bebé está en buenas manos, ahora me toca cuidarte a ti porque yo quiero que tú te sanes. Y me decía, tú tienes que poner de tu parte para también sanarte. Y yo le decía, sí, pero ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué Dios permite que esto me esté sucediendo? Yo le decía. Y él me decía, todo es con un propósito. No sabemos por qué estás aquí. Y recuerdo que esa noche él me decía, tú estás en el lugar donde debes de estar en el momento indicado, me decía. Y todo lo era, y es ok, bebé, me decía, todo va a estar bien, tranquila, y así sucesivamente. Yo trataba de aceptar lo que estaba pasando, pero no podía asimilarlo, porque lo único que yo tenía en mi mente era mi hija. Eso era lo que yo quería, mi hija y mi hija.
Y hubo un momento en el que yo llegué a pensar, tranquila, y así sucesivamente. Eh, yo trataba de aceptar lo que estaba pasando, pero no podía asimilarlo, porque lo único que yo tenía en mi mente era mi hija. Eso era lo que yo quería, mi hija y mi hija. Y hubo un momento en el que yo llegué a pensar, Señor, si yo muero, yo quiero morirme en mi casa, por lo menos para morirme conforme de que vi a mi hija por última vez. O sea, ya yo no estaba bien. Emocionalmente ya yo no estaba bien. Eh, Nada. Y miren si lo que me pasaba era algo que los médicos me decían, pero ¿por qué usted está así? Y yo le decía, yo tengo miedo de morirme, de que me dé un ataque, de que me dé una trombosis, de que me dé una embolia. O sea, yo tenía muchos miedos encontrados. Y recuerdo que la cardióloga ese día se enojó conmigo y me dijo, a usted no le va a pasar esto, usted simplemente está aquí por una presión arterial, cosa que se le vamos a controlar, porque muchas mamás pasan por eso a diario y no se mueren. Y me decía, usted es una persona joven, me decía, usted es una persona joven. Eh, Recuerdo que me decía mi esposo, mi amor, ¿dónde está tu fe? Pues sinceramente yo sentía que estaba perdiendo mi fe y que estaba perdiendo la batalla y que yo no iba a salir de ahí. Y yo considero que en ese momento yo solté a Dios y me alejé. Yo siento que en el momento que yo debí de buscarlo más, me distancié. Y debemos recordar que a veces nosotros sentimos a Dios lejos, pero Dios está en el mismo lugar y lo que nos alejamos somos nosotros. Y recuerdo que esa noche me llama mi mamá y me dice, mija, ¿qué te pasa? Yo no puedo verte así. Recuerdo que me llamaban por videollamada y yo no podía verle la cara a nadie porque mi visión estaba totalmente borrosa. Y yo le explicaba a mami que por qué a mí me estaba pasando eso, si cuando uno espera un bebé, todo uno cree que va a ser felicidad, que viene un nuevo integrante, que lo vamos a tener, pero no en todos los casos son iguales. Y todo lo que sucede en nuestras vidas es con un propósito. Recuerdo que esa noche mami dijo, voy a orar por ti, me dice. Y miren, si Dios es grande. Yo los últimos días estaba ingresada y ni siquiera un suero salino tenía puesto. O sea, yo estaba ahí en el hospital bajo supervisión médica. La presión ya se había comenzado a disminuir, pero yo tenía una ansiedad tan grande y no dormía que eso hacía que la presión se me elevara. Y llegó un momento en el que ya creo que era el día sexto ahí, porque duré 10 días ingresada. Yo le dije a mi esposo, si duro un día más, voy a ponerme loca. Ya yo no aguanto. Y tenía algo en mi mente que me decía, corre, escápate del hospital, vete. Y llegó un momento en que discutí hasta con una enfermera y le dije, quiero que me den de alta. Ella me dijo, pues usted se va a dar auto de alta, me decía, porque si usted se va a la casa y le pasa algo, nosotros no somos responsables, usted tiene que firmar un documento. Y mi esposo me decía, si hacemos esto que tú piensas, vamos a tener que volver y va a ser peor para ti. Me decía, aguanta los días que sean, que si estamos aquí es con un propósito. Ten fe, ten paciencia, cálmate, me decía. Bueno, pues yo nada, aguanté, no sé cómo. Me tuvieron que ir hasta dar terapia psicológica en la habitación. Y me tuvieron que medicar para dormir porque yo tenía todas esas noches sin dormir. Así como estoy aquí, así estaba yo en la camilla. Y recuerdo que nada, llegó el día número 10. Llegaron unos cardiólogos el día antes del último y me dicen, tenemos que hacerle un estudio porque los latidos de su corazón están muy elevados. Lo normal es de 60 a 100. Yo tenía mis latidos en 155. Y me dijeron, si esta noche esos latidos no disminuyen, usted tampoco se puede ir mañana. Recuerdo que esa noche yo me derramé a llorar y a llorar y a llorar y a pedirle perdón a Dios. Y a decirle, Señor, yo siento que yo te estoy buscando, pero siento que mis oraciones no son escuchadas. Yo necesito, Señor, que tú me escuches. Yo necesito, Señor, que tú tomes control de lo que me está pasando. Porque yo siento que es difícil. Yo siento que esta situación no tiene solución. Yo siento que no me voy a sanar. Pero ayúdame. No me dejes caer más
no me dejes sentir más hundida de lo que estoy. Y aunque ahora yo no entienda lo que estoy pasando, tú me vas a hacer entender en el debido momento por qué sucedió esto. Bueno, pues efectivamente al otro día ya cuando amanece, yo dije, bueno, si me van a dar de alta, yo supongo que el médico va a venir a las 7 de la noche, porque es típico de los médicos que ellos dicen, nos vemos media hora y esa media hora nunca llega. Bueno, pues efectivamente llegó el cardiólogo y me dijo, usted está de alta, está excelente, su presión está normal, ya se puede ir a la casa. Y yo recuerdo que me llevaron el almuerzo ese día y yo ni siquiera lo miré, yo lo que quería era llegar. Recuerdo que cuando mi esposo va y busca el vehículo al parking, que yo me monto y salimos, yo comencé a ver los edificios y a mirar el cielo y decía, wow, pero qué bueno es estar vivo. Y hay veces que nosotros estamos muertos en vida por cómo se debilita nuestra fe, por cómo caemos. Y recuerdo que llegué a la casa, vi a mi hija, pude estar con ella. Sí sentía miedo porque no me sentía capaz de poder tener un bebé y cuidarlo. Pero esa capacidad Dios me la ha ido dando poco a poco. Cuando nace un bebé, nace una mamá. Entonces Dios me ha ido dando la sabiduría en cada situación que se me ha presentado. Gracias a Dios me dio una hija sana. Lo que quiero hacerles entender con este testimonio es que cuando nos sintamos que no podemos, que cuando los problemas de la vida vengan, que cuando vienen esas tormentas que uno siente que no van a pasar, sí pasan. Y todo pasa. Y las cosas a veces queremos que se solucionen en nuestro momento, en nuestro tiempo, pero no. Todo se soluciona en el tiempo de Dios. Y todo pasa con un propósito. A veces uno dice, yo no tengo las fuerzas, yo siento que no puedo. Pero Dios dice, tú sí puedes porque yo estoy contigo. Y si yo estoy contigo, aunque vengan vientos, aunque vengan olas, aunque sientas que vas a ahogarte, no. Porque el que está conmigo hasta puede caminar sobre el agua. El que fija mis ojos, el que fija sus ojos en mí, no le va a pasar nada. Efectivamente, llegamos a la casa. Fueron unas noches difíciles porque sí tuve que volver a la sala de emergencia porque la presión se me volvió a elevar, pero no me tuvieron que dejar ingresada. Pero había algo, un pequeño detalle, y era que yo sentía que mis oraciones no pasaban del techo. Yo oraba, yo sentía que era algo vacío, pero lo que me faltaba era conexión con Dios. Lo que me faltaba era esa unidad, esa forma de conversar, no solamente de pedir, sino de agradecer porque estaba viva, agradecer porque Él me sacó, porque Él me levantó de esa camilla, porque Él me brindó la oportunidad de que yo esté viva para que yo pueda cuidar a mi hija. Entonces, miren si Dios no es maravilloso. A pesar de que mi presión se subiera en 200, 120, o sea, la sistólica en 200 y la diastólica en 120, era para que me diera algo fulminante y yo morir. Pero Dios me cuidó. Dios me quería enseñar la lección de que yo debía de depender de Él en cada instante. De que en los momentos difíciles no solamente debemos buscar a Dios, sino en los buenos y en los bonitos. Entonces, de eso se trata, de desarrollar una relación con Dios en todos los tiempos bonitos, en los tiempos malos. Dios siempre está ahí, Dios siempre está al control de todo. Aunque la nube esté gris, el cielo vuelve a ser azul, el cielo se vuelve a aclarar. Aunque la tormenta sea fuerte, vuelve a salir el arco iris. Porque Dios es un Dios de amor que no desampara a sus hijos, y aunque nosotros seamos infieles, que no merezcamos nada de su parte, Él es fiel con nosotros, porque Él nos ama. Y agradezco a Dios porque yo estoy aquí, porque puedo hablar, porque puedo reír, porque puedo disfrutar de mi esposo, de mi hija, de mi familia. Y agradezco a Dios porque fui tan bendecida en ese proceso que ahora es el tiempo de yo entender por qué me sucedió eso. Era que yo, Dariana, necesitaba que mi fe fuera aumentada. Yo, Dariana, necesitaba ser refinada como el oro. Porque dice la palabra de Dios que los hijos de Dios seremos refinados como el oro. Y el oro se refina en fuego. Y agradezco a Dios porque
Mi esposo me enseñó a dar gracias aún por los momentos difíciles, no solamente por los buenos. Y recuerdo cuando cruzábamos por el frente del hospital para ir al centro de aquí de la ciudad. Yo no quería mirar, yo volteaba la cara así, yo decía, yo no quiero ver el hospital. Él me decía, no, tienes que mirar el hospital con valentía y decir gracias, Señor, por los médicos que tú pusiste ahí para que me cuidaran. Así que bendícelos a ellos, Señor, y también dale la salud a ellos y cuídalos. Entonces ese es el problema, que uno ve las cosas solamente de un lado positivo y debemos verlas de un lado negativo. Debemos ver las cosas desde un ámbito positivo y sacar una lección de cada cosa que nos pasa en la vida. Entonces yo me siento agradecida, me siento feliz de poder compartirle esto y decirles que Dios nunca, nunca, nunca nos va a desamparar, porque Dios es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dice que no podemos temer aunque la tierra sea removida y aunque se traspasen los montes al corazón del mar, porque nuestro Dios está con nosotros y nuestro refugio es el Dios de Jacob. Miren si no es maravilloso Dios. Qué fiel y qué bueno es Dios en gran manera. Así que yo le insto a ustedes que en los momentos difíciles de su vida busquen a Dios, pero no son los difíciles, también en los buenos momentos. Y que de las dificultades aprendamos a agradecer por ellas también, porque todo pasa por algo, todo tiene un propósito. Y cuando estamos en la carrera de la fe, en la lucha espiritual, van a venir muchas pruebas para pulir nuestra fe, porque nuestra fe y nuestro carácter debe ser pulido conforme al de Cristo, porque de esa es la única forma que le vamos a ver cuando Él venga en gloria, y para eso es que nos estamos preparando para ver a Cristo. Entonces, nada, me pasó todo eso. Fue difícil, fueron montones de electrocardiogramas diarios, fue un montón de radiografías, de todo, pero todo estaba bien, todo estaba bien, todo estaba bien, pero yo veía todo está mal, pero no, a los hijos de Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y esa experiencia que yo viví, si me toca vivirla nuevamente, yo sé que Dios me va a ayudar. Si me toca pasar por un proceso difícil, yo sé que Dios me va a ayudar. Aunque yo no entienda el por qué en el momento, Dios me va a hacer entender más adelante por qué las cosas suceden. Así que no nos desesperemos. No queramos pasárnosle al tiempo, porque todo sucede por algo. Y hay un versículo que quiero resaltar de la Biblia, y es que a veces nosotros pedimos y pedimos y pedimos, Señor, quítame esto, Señor, quítame aquello. ¿Por qué? O sea, dice que uno ruega y ruega y ruega, Señor, y no escuchas. ¿Por qué? ¿Dónde estás? Dios está en el mismo lugar. La diferencia entre la vida y la diferencia entre la vida aquí, la vida espiritual, es que a nosotros los seres humanos en la escuela primero nos dan la lección y después nos dan la prueba. En la vida primero nos dan la prueba y después nos enseñan la lección. Dios primero nos manda las pruebas y después aprendemos la lección. Y yo le pedí a Dios, y yo sentía que Él no me escuchaba, pero escuchen lo que dice aquí. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, el poder de Dios se manifiesta en nuestras debilidades, pero a su debido tiempo. Así que yo le insto a que busquen a Dios de todo corazón, a que saquen un momento para orar, para hablar con Dios, aún en todo tiempo, en todo lugar. Aprender a caminar con Jesús y a agradecer por todo. Y gracias a Dios porque Él es bueno en gran manera y porque su amor y su misericordia son infinitos. Así que gracias. En estos días nos seguiremos viendo. Yo espero que esto le pueda servir y lo puedan compartir para que otras personas vean que a pesar de las situaciones difíciles, Dios siempre está ahí. En nuestros problemas, Dios siempre está ahí.
Dios no se muda, Dios no cambia. Dios es el mismo hoy, mañana y siempre. Que Dios me bendiga mucho y feliz.